¿Cómo? Tiene retorno la voz tuya. Espera un segundito. Cierra todo tu micrófono. Ajá, es que estamos conectados cerca, entonces se escucha retorno. La idea es a futuro seguir trabajando en conjunto y estamos acá pues para presentarles el caso, como les decía Jesús, que revisamos con los médicos que nos asesoran y pues estamos atentos a las dudas que les puedan surgir del caso. Se van a dar cuenta que, digamos que dentro de la socialización que les vamos a hacer, pues les vamos a hablar de temas pues muy técnicos, pero la idea es dárselos digamos explicárselos con palabras muy sencillas para que las comprendan, sobre todo los soportes clínicos que traen pues las historias, en este caso pues temas muy esenciales de atención de gestantes en el área intrahospitalaria. Y nada, pues el objetivo es que ustedes lo puedan comprender muy bien, puedan comprender también por qué se habla de una probabilidad baja media, pues porque a veces cuando los usuarios llegan con el aparente daño que manifiestan, ellos dicen, es que es muy evidente, es que es muy claro, pero realmente, como les va a explicar Jesús, configurar la responsabilidad es realmente lo importante y pues lo que está escrito en historia clínica pues es uno de los soportes más importantes y es de donde partimos nosotros, ¿sí? A veces pues los usuarios dan un relato de la vivencia, de lo que pues presenciaron ellos durante el proceso de atención, pero básicamente el análisis que se hace y el soporte que van a tener los peritos a futuro son los soportes de historia clínica. Entonces, básicamente en eso es en que nosotros hacemos énfasis. Y por eso Jesús también les mencionaba ahorita la probabilidad de aumentar, esa probabilidad pues de éxito del caso, pues porque a veces hay algunos soportes que se pudieran conseguir, se pudiera indagar acerca de algunos aspectos que nos pudieran generar duda dentro del análisis de la historia. Entonces básicamente es eso lo que les vamos a explicar el día de hoy. ¿Listo? Listo, vale, muchas gracias. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Les escuchamos, sí. Vale, listo. Bueno, el contexto general de esta paciente y los hechos, pues digamos que el hecho determinante que ya es la parte de atención del parto, se da como tal fecha de inicio el 10 de septiembre del 2021. Esta es una paciente de 28 años de edad que ha tenido 2 embarazos en su vida. El último embarazo hace aproximadamente 10 años que terminó en aborto y pues este embarazo que lastimosamente pues vive, pero posteriormente el paciente fallece. Es una paciente nulípara en el sentido de que no ha tenido partos vaginales, ¿listo? Incluso este último parto pues fue atendido por cesárea. Con embarazo de 38.6 semanas por ecografía, o sea, quiere decir que es un embarazo a término superior a 37. Asiste por un cuadro clínico de dolor pélvico que le inició a las 2 de la mañana. Recordemos que ella realmente ingresa, miremos acá un momento, ingresa sobre las 23:30, ¿no? 18:41. 18:41. Ingresa sobre las 18:41 horas a la clínica Tolima, que es donde se da la atención al servicio de urgencias, por un dolor, como decimos, pélvico que ha iniciado a las 2 de la mañana y ha durado hasta las 5 de la mañana. Aquí hay unos hallazgos relevantes, como por ejemplo la presencia de leucorrea, que es flujo vaginal blanquecino, y es importante asociar este hallazgo con un hallazgo que ya se había encontrado el mes pasado, y era que ella le habían hecho un cultivo rectal y habían encontrado presencia de una bacteria, que es Escherichia coli, que normalmente es una enterobacteria, pero en el caso de ella estaba muy aumentado, y además de eso vamos a ver que el reporte de ese cultivo presentaba una múltiple resistencia a varios antibióticos. ¿Por qué en la gestante se hace esa tamización después de las 32, 34 semanas de cultivo rectal? Precisamente porque puede obedecer a factores de riesgo en la atención del parto cuando se da por canal vaginal y puede darse un tema de infecciones hacia el feto, ¿sí? Entonces, por eso se hace esa tamización. Entonces, la idea de eso es iniciar un tratamiento con antibiótico
de manera temprana. En este caso vamos a darnos cuenta que no se dio, porque la misma historia clínica dice no se considera para iniciar antibiótico en el preparto. Y después vamos a ver en el desenlace que precisamente con lo que cursaba la paciente era una infección a tal punto que esa infección contagió o llegó hasta el líquido amniótico, o sea, donde se encontraba el bebé dentro del útero, que es lo que se llama corioamnionitis, que es infección del líquido amniótico, ¿cierto? Y de las membranas ovulares, y esto lo identifican porque cuando sacan al bebé en la cesárea, tocan la cavidad uterina que está caliente, entonces hipertérmica, y se dan cuenta que en efecto la paciente está cursando con una corioamnionitis, ¿vale? Listo. Ese hallazgo que yo les digo de cultivo rectal, lo tenemos por acá, que fue el examen que le tomaron a ella el 21 de agosto del 2021. O sea, estamos hablando de sus controles ambulatorios por control prenatal. Le toman muestra de secreción rectal el 21 de agosto. Secreción rectal muestra un abundante crecimiento de Escherichia coli, e inclusive la clínica Tolima, después de la cesárea, empieza a documentarla en la historia clínica como traslocación bacteriana. Es decir, la traslocación bacteriana es cuando incluso el microorganismo es tan fuerte que tiene la capacidad de traspasar membranas, traspasar tejidos y pasar de intestino a sangre, a linfa, a otros órganos, ¿sí? A ese nivel de infección tenía la paciente. Y lo que vemos acá, que es un antibiograma, es para saber todo lo que dice resistente, son los antibióticos que no le servían a la paciente. Entonces, fíjense que de todo este listado de antibióticos, muy pocos le servían, que son los que dicen sensible. Entonces, fíjense que de resistentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, es una bacteria multiresistente que pues lógicamente vamos a ver el gran efecto que tiene en la paciente y en el feto. Y esto ya había sido identificado en agosto y no se documenta en historia clínica ningún tratamiento de la paciente ni que digamos se le haya dado una especial atención a ese tema. ¿Listo? Eso para llamar la atención con esa situación frente al tema de lo infectocontagioso. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo nosotros con el caso, entonces tenemos que la paciente ingresa al servicio de urgencias, ingresa con 38.6, ingresa con una dilatación de 3 centímetros y borramiento del 60% de membranas íntegras. ¿Qué significa esto? Que realmente es una paciente que no está todavía en un trabajo activo del parto, está en algo que se llama trabajo latente del parto, y aquí como hallazgos positivos o a tener cuidado, que hay presencia de leucorrea o flujo blanco, blanquecino, que la paciente ingresó con movimientos fetales y que la fetocardia estaba dentro de los límites normales, que son 120, 160. En los paraclínicos también positivo, que es una paciente que no era anémica, es decir, tenía una hemoglobina de 13, que es normal, y un cultivo rectal que ya era conocido por ellos para E. coli. Allí ordenan monitoreo fetal y revalorar en 4 horas. Un aspecto importante que vimos en este caso, en cuanto al registro de historia clínica, es que prácticamente todo el manejo inicial de la paciente está documentado o está firmado es por médicos generales, no por especialistas en ginecología y obstetricia. Y pues este es un caso que, si bien es una paciente que en control prenatal venía siendo clasificada como de bajo riesgo obstétrico, fíjese que tiene varias condiciones para ser tratada como un alto riesgo obstétrico, o por lo menos para haber sido valorada por ginecología y obstetricia desde el comienzo. Y ya les sigo explicando por qué. Entre otras, porque es una paciente
con un índice de masa corporal de 32, que la clasifica como una paciente en obesidad grado 1, que per se ya da para uno de los criterios de alto riesgo obstétrico. Hay que decir también que en las ecografías previas, o sea, es una paciente adherente, es una paciente que fue a sus controles, es una paciente que se tomó sus ecografías, que cumplía con todas las recomendaciones, de acuerdo a lo documentado en historia clínica, y que el feto no venía con malformaciones, tampoco que la placenta venía con malformaciones, de acuerdo al estudio de patología de la placenta. Eso digamos que es importante de cara a decir pues que ese riesgo per se no es atribuible a la paciente, sino que algo sucedió en el momento de la atención del parto. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Posteriormente a las 2:30 tenemos un registro en la historia clínica donde dice que registran ruptura de membranas y realizan tacto vaginal. Aquí ya hablan de una dilatación de 4 y un borramiento del 70%, es decir, ya la paciente aquí nos entra a una fase activa del trabajo de parto. En historia clínica, desde este momento que la paciente ya entra a una fase activa, tratándose de una paciente a término después de 37 semanas, debieron iniciar registro en partograma. Vamos a darnos cuenta que en la historia clínica de la paciente, más o menos a página 65, 66, el partograma realmente lo inician como por registrarlo. Miramos por acá. Lo inician teniendo 9 centímetros de dilatación. ¿Listo? Permítame un momento, qué pena. Acá. Bueno, entonces, sí están viendo todo el PDF, ¿cierto? Sí, lo que estamos viendo. Bueno, voy a ampliarlo un poquito más. Listo. Entonces, les explico. Este registro de partograma es una herramienta muy importante para disminuir el riesgo tanto en la gestante como el feto. Y básicamente lo que mira es la evolución de horas versus ¿qué? Versus la dilatación en centímetros y la estación. La dilatación es qué tanto se va abriendo el cuello uterino o el orificio cervical, acá, externo, y la estación es qué tanto se va encajando el feto, la cabeza del feto principalmente en la pelvis de la mamá. Entonces, a medida que empieza a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, quiere decir que el feto está mucho más encajado, ¿sí? Entre más encajado esté y entre más dilatación haya, pues sí o sí, ese es un parto que prácticamente sí o sí toca vaginal, porque ya prácticamente está muy avanzado. Si ustedes se dan cuenta, el registro que ellos empiezan a hacer del partograma, de la dilatación, la empiezan a hacer a los 9 centímetros y supuestamente a las 0 horas. Vamos a darnos cuenta que estos 9 centímetros y 0 horas se dan ya es en el momento que ellos deciden a las 2 de la tarde del día siguiente hacer la cesárea de urgencia, porque consideran y aducen y describen en la historia clínica que es que la paciente puja mal, que la paciente tiene una mala prensa abdominal y pues realmente la paciente nunca llega full a sus 10 centímetros, ¿sí? Ellos describen acá 10 centímetros, lo cual no coincide con las horas. Fíjense que este registro debieron haberlo empezado acá, desde que ella empezó a dilatar en 4 centímetros y a partir de las 4 centímetros sí empezar a hacer el registro, porque ¿qué es lo que se quiere con el registro de partograma? Mirar si estamos ante un parto prolongado o no, mirar si hay necesidad de hacer cesárea y mirar algo que se llama la curva alerta, y aquí claramente no se está mirando eso, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que explica la gráfica. Además de una estación que según ellos nunca llegó a +3, se quedó en +1, entonces quiere decir que ese bebé nunca se encajó, nunca se bajó y por lo tanto pues nunca iba a ser expulsado en ese trabajo de parto vaginal. ¿Listo?
¿Clara esta explicación, digamos, acá del partograma? Sí, Listo. sí, Listo. Entonces, en ese sentido, posteriormente escriben, dicen registro hora de ruptura, y aquí hacen una nota aclaratoria que la hora de ruptura fue a las 2 de la mañana. Y aquí es donde surge la primera duda. ¿Por qué? Porque si ellos están diciendo que fue a las 2:30 que hicieron tacto vaginal y que detectaron 4 centímetros, y no es milímetros, es centímetros, pues a las 2 de la mañana no se sabía si la paciente tenía menos de dilatación. ¿Y por qué es importante, digamos, hablar de esto? Porque es que si la paciente presentó ruptura antes de los 4 centímetros, eso se llama una ruptura prematura de membranas. Y si la ruptura es prematura de membranas, es una indicación absoluta para cesárea. ¿Sí? Y es una indicación absoluta para iniciar antibiótico-terapia. Entonces, de ahí la importancia de esto. Y este registro, volvemos a decirlo, lo hace en medicina general. En ningún momento al inicio la paciente fue atendida por ginecología y obstetricia. E incluso ellos registran esto, indican que no hay necesidad de antibiótico, pero no explican por qué. Bien, líquido amniótico claro, posición cefálica y pelvis ginecoide, pues que es una pelvis entre comillas apta para el trabajo de parto. Y cefálica, pues es que el bebé está de cabeza. Ellos describen que hay bienestar fetal a partir de las monitorías fetales, y eso es otro error que se encontró en la historia clínica, porque una prueba es la monitoría fetal, que la monitoría fetal lo que me permite a mí es ver intensidad de las contracciones, cada cuánto están dando, la fetocardia y los movimientos fetales. Pero otra cosa diferente es las pruebas de bienestar fetal. Y en la historia clínica no se documentó ninguna prueba de bienestar fetal. Sí se documentan 2 monitorías fetales que ya las vamos a ver. Entonces, la primera monitoría, que es esta, que no es tan legible, voy a permitirme abrirla desde el archivo que ustedes me enviaron para poderla girar. Es esta. Es una monitoría. Todos están bien. Ahí se alcanza a ver, ¿no? sí, Entonces, dice 11 de septiembre del 2021. ¿Sí? 11 de sí, septiembre del 2021. Acá no se ve muy bien, pero aquí dice 23:41, o sea, y la iniciaron a las 11:40 de la noche y la terminaron a las 12 de la noche. ¿Cuánto es lo mínimo que dura una monitoría? Dura 20 minutos. Y en la monitoría, yo les voy a mostrar por acá una imagen para que ustedes se hagan una idea de qué es y cómo se pone. Yo creo que todos la hemos visto. Es esta. Esta es la imagen. Entonces, básicamente acá, este transductor lo que va a mirar es la fetocardia, y este transductor lo que va a mirar acá es la intensidad de las contracciones. ¿Listo? Y adicional, vamos a mirar otra imagen acá. Si ven que la mamá acá está despichando un botoncito, sí, ese botoncito lo tiene que despichar cada vez que hay movimientos fetales. ¿Ven? Cada vez que hay movimientos fetales. Entonces, ¿para qué sirve esta prueba? Esta prueba es sobre todo para mirar actividad uterina. Punto. No para mirar tanto bienestar fetal. Actividad uterina, principalmente. Lo que pasa es que si esa actividad uterina me está generando a mí que al feto se le suba mucho o si se le baja mucho la fetocardia, eso quiere decir que son monitorías fetales anormales, que es lo que llamamos con desaceleraciones. Y eso es lo que puede indicar si el feto le está faltando oxígeno o no. Pero no es una prueba directa de bienestar fetal, es una prueba indirecta. ¿Por qué les explico esto? Porque en esa primera monitoría no aparece registro de esto, y es
si el fetico se estaba moviendo o no se estaba moviendo. Los 20 minutos pasan como si no hubiera habido un solo movimiento. Pues ya les muestro. Entonces, si se dan cuenta que aquí arriba deben aparecer unas flechitas, que es cuando el feto se mueve. Les voy a mostrar el comparativo de esta con la segunda monitoría. Para darme a entender. Listo. ¿Sí ven que en esta aparecen unas flechitas acá? Sí. Esta es la segunda monitoría que ahorita les voy a explicar. Bueno, en esa primera monitoría, pues no aparecen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en 20 minutos un feto no se mueva, pues de por sí es supremamente raro, ¿sí? ¿Y por qué es raro? Porque aquí tenemos la fetocardia. Si se dan cuenta, lo voy a poner un poquito más grande. Fíjense que el registro de esto inicia más o menos a las 11:41. Aquí hace otro corte a las 11:47, 11:50. Cada 3 minutos hace un corte donde dice time, 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 time. ¿Sí? Entonces, esta línea que ustedes ven acá, lo que dice es que el corazón del bebé estaba entre 120 y 160 acá. Si se mueve en este rango, todo bien, no hay ningún problema. Entonces, y acá abajo, esta es la intensidad de las contracciones, ¿sí? Que se cataloga que realmente estamos en una fase activa cuando estas contracciones superan los 50. Pero fíjese que aquí llegan a 40, se bajan, bajan a 20, 40, se bajan. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando se da estas contracciones, normalmente el feto tiende a moverse, porque eso es como que le piden que se acomode, ¿sí? Estamos en proceso de parto activo, ¿cierto? Proceso de parto. Hasta acá todavía no hay parto activo. Hasta acá es fase latente, es fase latente. ¿Listo? Es fase Sí. latente. Y estamos hablando que estamos en el rango de las 11:40 de la noche y las 12. ¿Listo? Del 11 de septiembre. O sea, del 10 de septiembre, 11:40 de la noche, o 11 de septiembre, 12 de la noche. Entonces, fíjense que aquí por ejemplo, subió hasta acá. Entonces, es supremamente extraño que con algunas contracciones que superan los 50, ni siquiera haya movimiento fetal por eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente esta monitoría fetal, pues algo hubiera pasado con el monitor, no estuviera sirviendo el dispositivo para detectar movimientos fetales, o al menos que sea una monitoría que no es confiable para que pueda ser repetida. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí honestamente, esta monitoría, lo único anormal que tiene es que no tiene registro de movimientos fetales, pero no es indicativa de que el feto esté en sufrimiento fetal. ¿Qué es sufrimiento fetal? Que le falte oxígeno al cerebro del feto. Si el cerebro del feto se queda sin oxígeno, eso pasa cuando un adulto se muere, cuando queda sin oxígeno el cerebro, y se relajan los esfínteres y el feto se poposea. Y ese popó es el que se llama meconio, que fue lo que pasó en este caso. ¿Listo? Aquí el feto se meconió. Bueno, esta es la primera monitoría. Listo. Seguimos. Y posteriormente, esta paciente sigue hospitalizada, sigue en observación, preparto, y a las 2 de la tarde registran en historia clínica contracciones uterinas moderadas, con sensación de pujo, con mala prensa abdominal, poco colaboradora, con patrón respiratorio inadecuado, fetocardia por monitoreo constante oscilante entre 136 y 140, que vamos a ver que esto no es cierto. Ahorita les voy a mostrar por qué. De sala de partos es trasladada para quirófano con 131 latidos por minuto, se retira el monitor y se traslada a las 2 de la tarde para cesárea. Bueno, vamos a mirar acá en el registro, que es 15, y aquí es 15, perdón. Vamos a mirar acá en el registro de la historia, y esta es la segunda monitoría fetal. Con esta monitoría fetal tenemos inicialmente un problema
y es que al menos a la otra, haciéndole zoom, se podía mirar la fecha. Venga, la abro desde la galería. ¿Dónde está? Se me perdió la carpeta. Ah, no, acá está. Ah, acá, listo. Es esta. Listo. Acá. Entonces vamos a ponerla más grande. Si se dan cuenta, es acá. Vamos a darle la vuelta para ver si podemos ver. Mire, por más de que le hagamos zoom a esta segunda monitoría fetal, pues realmente es que no se puede ver la fecha, ¿sí? Y eso digamos que sería importante pedirlo y decirle que si lo tiene más legible o eso queda el récord también, pues claro está que ya prácticamente van a ser 2 años, si lo tienen o no. Lo que nosotros pensamos frente a eso es que en efecto es la monitoría fetal del 12 de septiembre, del 12 de septiembre, y sacamos las conclusiones por las horas, y ya vamos a mirar las horas. Del 11 de septiembre, perdón. Vamos a mirarla por las horas. Las horas sí se alcanzan a ver. ¿Sí se alcanzan a ver acá arriba el registro de las horas? Sí, 13:36. Exacto, sí señor. Entonces fíjense que empieza a la 1:36, de la 1:36 pasa a la 1:39, 1:42 cada 3 minutos. Pero miren la gran diferencia de esta monitoría fetal respecto a la anterior. Y es, miren cómo cae la fetocardia acá, ya no la tenemos a un nivel de 150 o más, sino que cae sobre la línea de los 120, que es el límite inferior. Mire cómo las contracciones incluso también caen de intensidad. Y miren cómo la fetocardia incluso alcanza en algunos momentos a caer o hace descensos de fetocardia cuando hay incremento de contracción. Entonces, a eso es lo que le llamamos desaceleraciones, ¿sí? Entonces, este fenómeno ya da indicios para pensar que el feto claramente no está bien. Y miren la diferencia acá, que sí se empiezan a notar los movimientos fetales. Acá, por ejemplo, es distanciado, pero por ejemplo aquí hay 4 movimientos seguidos. O sea, aquí la paciente activó 4 veces el oclusor o el dispositivo que le dan en la mano, el botoncito, para decir que se movió 4 veces. ¿Listo? Siempre se mantuvo en ese rango cercano a los 120, 120, 120, 120, 120. ¿Bien? Con contracciones totalmente irregulares. Ustedes mismos están viendo acá. ¿Listo? Miren, totalmente irregulares las contracciones. Incluso llegando a ser a las 13:54. O sea, casi prácticamente a las 2 de la tarde. ¿Sí? Pues eso, digamos, para tenerlo en cuenta, porque aquí ya el feto empezaba lógicamente a mostrar señales de compromiso. ¿Qué hubiera sido bueno? Pues hubiera sido muy bueno haber visto un monitoreo fetal intermedio entre el primero que le hicieron, antes de las 2 de la mañana, estamos hablando de la medianoche, y es decir, por lo menos uno a mitad de mañana, para mirar cómo la paciente estaba evolucionando. ¿Bien? Listo. Entonces, la paciente a las 3:18 ya hablan de una paciente posoperatoria con cavidad hipertérmica, que de allí es donde deducen que la paciente venía con una infección de líquido amniótico, corionionitis. Envían la placenta a estudio, hablan del acto quirúrgico que inicia a las 2:04. La atención, fíjense que la hace un ginecostetra, lógicamente, porque pues ya debía intervenir, pero antes de eso pues no se había visto en el proceso de atención. El recién nacido pues es un recién nacido deprimido, que incluso el pinzamiento que hacen es un pinzamiento propio que se hace ante una patología infecciosa, que se llama pinzamiento precoz, o sea, pinzamiento rápido.
con un líquido amniótico infectado con popó del bebé. Aquí llama la atención que tampoco describen el color del meconio. ¿Por qué? Porque el meconio, entre más verde oscuro sea, quiere decir que el feto estuvo más tiempo sufriendo de hipoxia cerebral. ¿Listo? Aquí no describen el color del meconio y ese hubiera sido un hallazgo muy importante para tenerlo. Lo otro es que en la descripción que hacen de la necropsia, en la descripción que hacen del feto, pues lógicamente primero pues es un feto que nace vivo, no estamos hablando de un feto desfacelado, de un feto que uno dijera lleva mucho tiempo haciendo sufrimiento fetal, probablemente sea un feto que sobre todo en horas de la mañana se fue complicando y llegó a este desenlace. Diagnóstico de cesárea por parto obstruido y síndrome anémico. Fíjense que los dos diagnósticos son posteriores. La paciente finalmente tiene que ser transfundida. Ella le transfunden dos unidades de glóbulo rojo, precisamente porque termina con una hemoglobina de 9, cuando la paciente inicia con una hemoglobina de 13 en preparto. Allí ya empiezan a hablar de una obstrucción intestinal, hay corianognitis por hallazgos intraoperatorios, le realizan las transfusiones. Definitivamente es una paciente que no le identifican un sangrado que sea notable, sino que empiezan a hablar, junto al tema de cirugía general, de valoración por cirugía general, de un ilio posoperatorio. Y el manejo que le dan es principalmente medicamentoso. Finalmente esa paciente la llevan a UCI obstétrica por un diagnóstico de sepsis. Finalmente la paciente hablan de una colonización digestiva por E. coli, hablan de una translocación bacteriana, de una infección sumamente grave. Y frente al feto, pues todo lo que realiza el proceso de atención del feto después, hay que decir que la atención del feto después de que nace es una atención adecuada. Eso lo evaluó un neonatólogo intensivista, pero él dice que las complicaciones de base pues ya eran muy considerables, principalmente el tema de la hipoxia cerebral, que le dejó secuelas, que le dejó lógicamente problemas pulmonares también por la sepsis que presentó, y finalmente fallece y la autopsia confirma que es por una encefalopatía hipóxica severa. Esto en términos sencillos es que el cerebro se quedó sin oxígeno en el momento de atención del parto, y aquí es donde pues hablan del nexo causal y es sufrimiento fetal por expulsivo prolongado. Es precisamente lo que se evita a través de un partograma, el detectar en qué momento empieza el expulsivo prolongado. Listo. Permítame un momento. Listo. Listo. Entonces, dentro del nexo causal, encontramos que fue pues hipoxia fetal y sepsis neonatal con complicaciones. Dentro de la imputación, hablamos de que este es el elemento que, digamos, hace que la viabilidad por ahora sea baja media. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que hay incumplimiento, es un régimen subjetivo de culpa probada, hay que decirlo también, que tratándose de, entendemos que es un caso de militar, entonces sería en este caso de una falla del servicio que en todo caso pues debe ser probada, y que en ese sentido, si no estoy mal, el parto fue pues en septiembre, habría que sumarle los 38 días de nacimiento, ahí va dando el fallecimiento del neonato, y digamos que hasta ese día sería la caducidad del medio de control de reparación directo. Pero nosotros encontramos que hay algunas omisiones que podrían configurarse como falla en el servicio por negligencia y violación a reglamentos y protocolos en lo concerniente a qué. Uno, pues al riesgo previsible que presentaba la paciente por el tema de su condición de infección o de reporte rectal con infección por E. coli, que no fue tratado ni que fue vigilado, el flujo blanco o el exceso de flujo vaginal blanco, que tampoco se le tomó frotis vaginal y no se procesó para tomar la determinación de hacer de iniciar antibiótico de manera temprana.
el hecho de no haber un buen registro en la historia que permitiera determinar tiempos para saber si estamos ante una ruptura prematura de membranas, para de esta manera también haber iniciado antibiótico y haber tomado la decisión a tiempo de una cesárea. Realmente esta es una paciente que el único riesgo que tenía para la cesárea era su obesidad grado 1, pero que sopesando el riesgo-beneficio tenía mucho más riesgos para que el parto fuera vaginal, tal como se presentó. Que no hubo partograma, entonces por lo tanto no se detectó curva de alerta para poder identificar en qué momento tuvieran que haber hecho la cesárea, porque finalmente tuvieron que hacer la de urgencia. Y en ese contexto, pues también que la paciente no le hicieron ningún escalonamiento, ni en cuanto a antibiótico, ni en cuanto a manejo por ginecología y obstetricia desde el comienzo. Aquí concurre con otras causas que en la historia clínica tratan de argumentar y que son propias de la paciente. Mala prensa abdominal e inadecuado pujo. Ya les muestro el pantallazo donde describen esto. Permítame un momento. Ahora miro directamente la historia. Es como esto es un escáner, no se deja mostrar por control F. Página 6. 6 sí, la 56. Le damos esa 2. La 6 y la 56. Apúntame la 56, por favor. Acá, listo. Entonces en la página 6, en la página 6, incluso esto es una nota que hace también un médico general, una médica general, y dice, paciente, incluso en toda la historia clínica la paciente queda con un diagnóstico que es falso trabajo de parto antes de las 37 y más semanas completas de gestación. Es un diagnóstico que para nada corresponde a la condición de ella, porque no se da antes de las 37. Ni es tampoco falso trabajo. Paciente en el momento clínica hemodinámicamente estable, sin dificultad, con movimientos fetales positivos, fetocardia audible. Dice acá, con monitoreo constante, sin embargo, fíjense que habla de monitoreo constante, y esto es un registro que hace a las 2:48, o sea, ya muy posterior al tema realmente de haber iniciado la cesárea. Pero además de eso, no es constante porque solamente son 2 monitoreos los que entregaron. No sé si de pronto con la paciente se pudiera hablar, si ella recuerda que el aparatico que le pusieron en el abdomen se lo pusieron más de 2 veces en el tiempo que estuvo allá. Pero dice monitoreo constante. Dice, se comenta, entonces dice, ya que la paciente tiene muy mala prensa abdominal y está pujando sin indicación. Es que no se trata de prensa abdominal, la paciente no tenía buenas contracciones uterinas, y eso lo pudimos ver en el segundo monitoreo. Y está pujando sin indicación. La paciente no podía pujar porque la paciente ni siquiera había llegado a los 10 centímetros. La paciente paró en 9 centímetros. ¿Listo? Se insiste en respiración por oxigenación de su bebé. Se comenta con ginecólogo de turno, quien valora a la paciente, realiza tacto vaginal sin avance en la fase activa 9 centímetros con caput. Caput es cuando ya se le empieza a hacer, empieza a haber un alargamiento de la cabeza, la parte de atrás. Ya les muestro aquí una imagen de un caput. Esta deformidad, ¿sí la ven? Esta deformidad que puede haber porque lógicamente no sale el bebé, ¿cierto? Por estar allí, digamos,
prácticamente, pero fíjense que también hay una incoherencia allí, porque el mismo partograma dice que incluso nunca descendió el bebé, siempre se quedó a +1, no llegó a +3, que es cuando hay ese descenso completo. Ya les muestro. Estación Ineco. Acá. Para que de pronto ustedes me comprendan un poco mejor la idea. Listo, ahí ven la imagen. Entonces, si se dan cuenta, acuérdense que a este lado del partograma decían -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y el partograma registró hasta 1. O sea, registró hasta acá. El bebé bajó hasta acá. ¿Sí? Ni siquiera bajó hasta acá, hasta +3, para que ellos pudieran decir, palpamos con claridad que si hay un caput y que el niño no bajó. ¿Sí? Entonces tampoco coincide esa versión con lo que tienen registrado en partograma. Doctor, una pregunta. O sea que en el -1, ellos no, o sea, estando en -1, ella no podía palpar si había ese caput o no. Es imposible. En el -1 todavía estaba muy arriba el feto. Todavía está, mira, es que el -1 es acá. ¿Sí? Volvemos al tema del partograma. Espérame, vuelvo y te muestro. ¿Dónde está abierta? Acá. ¿Ese está en el qué? ¿En el 60 y qué? ¿El partograma? Espérame a ver. Mira, el partograma sí ves que lo llevaron hasta -1 y la dilatación fue hasta 9 centímetros. Y para hablar de fase expulsiva, para haber pasado a la paciente a sala de partos con fase expulsiva del parto, es estación y dilatación. Y el borramiento, que debe estar en 100%. No se ve claro acá. No se ve bien acá. Espérame a ver. Hasta 1 centímetro. Fase activa, fase pasiva, total expulsivo. No, está bien. Estoy buscando una imagen que sea como muy clara. Fase activa. Listo, mira, entonces de pronto para que me entender acá. Estamos viendo esta imagen acá, ¿cierto? Acá a la derecha. Entonces fíjate, para que pueda palparse bien el caput y decir que hay caput, mira, lo primero es los 10 centímetros de dilatación y aquí estaría -3. Hablando de un -1, que es hasta donde llegó la paciente, esto está más cerrado y estaría más o menos a este nivel. ¿Sí? Estaría mucho más arriba. Y claro, el bebé no iba a bajar, el bebé por supuesto que no iba a bajar, porque es que mira la intensidad con la que estaba trabajando las contracciones. Y esto estamos hablando antecitos de las 2 de la tarde. Mira la intensidad de las contracciones. Supremamente bajito. Mucho más baja que el primer monitoreo fetal, que fue casi 12 horas antes, en donde mira la intensidad de las contracciones. ¿Sí ves? Mira esto. Sí. Llegó hasta 60. En esa sin movimiento de registro fetal, ¿cierto? En esta sin movimientos sin registro de movimientos fetales, sí. Ajá. Entonces, fíjense que en la historia hablan de este tema, pero nunca se sabe a ciencia cierta el bienestar fetal, que en última lo que en este caso se ve afectado. Y esa es una omisión importante.
porque el registro o el reporte de bienestar fetal, ya les digo cómo se da el reporte en bienestar fetal. Pruebas de bienestar fetal. No tengo algo bueno para acá decirles. Ok. Un reporte que me aparezca aquí con pruebas de bienestar fetal. No me parece nada así como a la mano para mostrarles. Reporte. No, esto es monitoría que es diferente. Ya te miro esta guía. Bienestar. Acá. Acá. Entonces, aquí el reporte el reporte del tema bienestar fetal, una de las pruebas es este, perfil biofísico fetal. Perfil biofísico fetal. Ese perfil biofísico fetal no se realizó en ningún momento en este caso. ¿Sí? Perfil biofísico fetal. Se llama. Y el perfil biofísico fetal tiene otros reportes, y el reporte de él es así como muestra acá, normal y anormal. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí se identifica si hay asfixia o si es normal, porque es una prueba directa, es una prueba de bienestar directa. ¿Y qué mira el perfil biofísico? No pongo esto más grande para que me vea. El perfil biofísico fetal ya no se queda con unas medidas tan básicas de dinámica uterina. Paso un poquitico esto rápido. Se me hizo la imagen. Perdón. Acá. Listo. Alfa fetoproteína, monitoreo fetal. Las desaceleraciones. Variables. Acá. Entonces fíjense que es un método ultrasonido, o sea, eso es con ecografía para evaluar el aporte de oxígeno a determinados órganos, y se da ante la sospecha de hipoxia fetal crónica o sufrimiento fetal. Dice, se miran movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal, reactividad fetal y líquido amniótico, ¿sí? Y se reporta como normal o anormal. Bien. Entonces dice bajo riesgo de asfixia, sospecha de asfixia crónica, fuerte sospecha de asfixia crónica. Tampoco se tomó un Doppler, que pudo haber sido también parte de la ayuda. Bueno, en fin, se quedaron con una prueba indirecta que es la del monitoreo fetal. Entonces, digamos que ¿qué vemos acá? Dice la historia clínica, la culpa que aducen de la madre al describir mala prensa abdominal e inadecuado pujo. Entonces, para incrementar la probabilidad de éxito del proceso, se sugiere realizar dictamen pericial por medicina especializada en ginecología y obstetricia, especialmente para reforzar la línea de argumentación del nexo causal y del hecho generador, basándose sobre todo en la inoportunidad del manejo del cuadro clínico que pudiera haber conllevado a tomar la decisión, o bien sea de haber tratado la infección tempranamente,
para evitar de que pues el parto se hubiera dado en esas condiciones, o 2, haber elegido como indicación absoluta la cesárea, dadas las condiciones de contracciones irregulares, parto prolongado, la infección previa que ya tenía la paciente, colonización muy cerca al canal vaginal, pues ahí nomás está el recto, por Escherichia coli, en fin, o sea, había multiplicidad de riesgos, ¿sí? Sí sería bueno, por ejemplo, en este caso, entrar a solicitar ese reporte que no es tan legible, digamos, de ese segundo monitoreo, hacer un poco de énfasis en la posibilidad de preguntar si hay más monitoreos que eso. El del 11 de septiembre, ¿cierto? Sí, señor, es que entre el 10 y el 11 está el primero, porque se arranca el 10 a las 11:40 de la noche y se termina el 11 a las, bueno, sí, como a la medianoche, ¿sí? Y el segundo está antecitos de las 2 de la tarde, más o menos entre la 1:40 de la tarde y las 2 de la tarde, ¿sí? Eso, básicamente, fue lo que se pudo revisar en este caso. Yo el día de mañana hablo con Judy y le pregunto frente a ese monitoreo, o si tiene más o alguna cuestión, y si están legibles, pues para hacerlos si me dice que no, pues hacemos la petición directa a la clínica para ver quién nos responde. Ok, listo. Católica. Sí, listo, no hay problema. Listo. Pues no sé qué otra inquietud, qué otra pregunta hay. Como se pueden dar cuenta, no es un caso realmente que esté tan fácil, no es un caso sencillo. Sí, referente al tema, podemos hablar de un expulsivo prolongado, ¿cierto? Sí, precisamente podríamos revisar ese tema del parto expulsivo prolongado y de tratar de mirar cómo podemos hilar muy fino, porque como le digo, o sea, la segunda monitoría pues no se baja de 120, o sea, eso hay que tenerlo claro, no se baja de 120 pulsaciones por minuto, pero también habría que entrar a revisar otros temas como la revisión de la dinámica uterina, el tema de la importancia, como le digo, del partograma y la posibilidad de haber iniciado más temprano el tema de antibióticos, porque pues lógicamente si hay infección, la infección es un factor de riesgo para que se hubiera podido presentar este cuadro, ¿sí? Para refrescar memoria, un proceso de expulsivo prolongado no debe de superar las 2 o las 3 horas. Permítame un momento, ya miramos eso, porque eso puede variar si es primípara o multípara, ¿listo? Cuatro horas nulíparas y 3 horas multíparas. Ella estaba como Nulípara. con nulípara, 4 horas. Esas 4 horas la toman a partir de inicio de la segunda fase del parto. Que no estaría entonces a favor de nosotros porque le estarían dando más tiempo. Sí. Además, en el entendido de que si estamos nosotros bajo un expulsivo prolongado, pues he escuchado de que en ese momento es bien complicado tomar una decisión para cesárea, porque esa implementación tomaría inclusive un poquitico más de tiempo. Y de lo que yo sé, ustedes saben más que yo, se utilizan decisiones intermedias, se utilizan decisiones intermedias
como espatular o algo así, porque una decisión de cesárea de último momento es bien compleja también, ¿no? Se toma su tiempo. Sí, total, total. Y digamos que aquí yo creo que ellos sopesaron, como les decimos, el riesgo de hacer cesárea de urgencia o espatular. No creo, o sea, creo que no se fueron por espatular, porque aún así ellos pueden jalar, pero si no hay contracción, ¿cómo desciende el feto? ¿Sí? Pero fíjate que sí está determinado, o por lo menos eso nos muestra la diferencia entre los dos monitoreos que tenemos. ¿Ves? Sí. Y que ahí estábamos, tal cual como tú lo dices, en una fase latente. No, pero el tema de la fase latente sí es antes de los 4 centímetros, ¿sí? La fase activa tiene 2 etapas. La primera fase activa, que es antes de los 10 centímetros, y la segunda fase activa, que es a partir de los 10 centímetros. El tema con esta paciente es que ella realmente nunca llega a los 10 centímetros, por lo tanto nunca alcanza a estar en la segunda parte de la fase activa. Llegó a los 9, ¿no? Llegó hasta los 9, sí señor. Llegó ¿Ahí hasta era los una 9. decisión para cesárea o para de pronto espatular? Pues ellos toman la decisión para cesárea, no lo dicen en la historia clínica, pero ellos toman la decisión porque ya empiezan a ver la fetocardia pisando los 120 de pulsaciones por minuto, ¿sí? Porque fíjate que esa monitoría la terminan casi a las 2 de la tarde, y casualmente a las 2 de la tarde dicen que la llevan para cesárea, aduciendo mala prensa abdominal, aduciendo que la paciente está pujando mal, pero pues volvemos a lo mismo, ¿cómo es que va a pujar si ni siquiera ha llegado a los 10 centímetros? Mi doctor Jesús, una pregunta concreta. Si estamos hablando de un expulsivo prolongado, ¿cuánto tiempo duró ese expulsivo? Volvemos a lo mismo, lo que pasa es que aquí hablar de expulsivo prolongado incluso es cuestionable, porque el expulsivo prolongado se empieza a medir desde que la paciente tiene 10 centímetros y eso puede durar hasta 4 horas en nulíparas, como es el caso de ella es nulípara, ¿sí? Entonces son 4 horas, pero ¿cómo contamos esas 4 horas cuando ella ni siquiera llegó a los 10 centímetros? Tengo una pregunta. Sí. ¿Se podría estar hablando en estos momentos de que hubo un sufrimiento fetal? Claro, es que sufrimiento fetal sí hubo. O sea, no hay ningún lugar a duda que hubo sufrimiento fetal. ¿Por qué? Por la presencia de meconio y por la presencia de la hipoxia cerebral. Ahí estaríamos hablando que se podría estar configurando ya automáticamente pues un perjuicio de tipo moral, producto precisamente de esa situación, ese sufrimiento que padeció como tal el recién nacido, ¿no? Es más o menos lo que he comprendido en la jurisprudencia que habla de este tema de sufrimiento fetal, en ese orden, pues, de que se pudiera demostrar como tal que hubo tal cosa. Pues eso es una línea más bien reciente, Doc, porque eso va muy de la mano incluso al mismo tema de, bueno, el discapacitado cognitivo, ¿se le repara o no se le repara? Yo soy de la línea que sí, se le debe reparar porque independientemente pues es un ser humano, ¿sí? Que él no pueda expresar con palabras claras la tristeza, aflicción, congoja, incertidumbre, zozobra, ya es otro cuento. Pero claramente pues él queda con una afectación después de haber nacido, en ese proceso queda con una afectación que lo deja con secuelas cognitivas para toda la vida, porque, o sea, hablemoslo en términos castizos, es que se le tostó el cerebro por falta de oxígeno en el proceso de atención del parto, y lo describe, y la historia lo describe como parto prolongado, pero eso finalmente lo describe un neurólogo pediatra, creo que es, o un neurointensivista pediatra. Él es el que lo registra como parto prolongado, ¿sí? Pero pues el neurointensivista pediatra, la verdad es que él tampoco es par para decir qué es parto prolongado y qué no es parto prolongado. El Consejo de Estado hace apenas 6 meses pues habló sobre este asunto y digamos que ratificó además de todo y que cuando la gestación estuvo en normalidad,
y una vez se pone pues la parturienta a disposición del médico y se ocasionan ciertos daños que no venían, ¿sí? O que no eran previsibles, pero al momento de entrar en ese estado, sí debió haberse hecho lo máximo o lo humanamente posible para identificar estos temas. Podríamos llegar a demostrar que ese sufrimiento fetal fue producido por falla del servicio una vez ella se pone a disposición para lo respectivo en frente al parto. Se podría llegar por medio de prueba pericial a concluir pues que esa posición de garante no se cumplió y que es culpa directamente de ellos por una mala praxis o porque se tardaron X o Y situación, pues a nivel de acto médico como tal. Bueno, pues frente a eso, digamos que una de las sentencias que es más relevante y que más representativa en el tema de responsabilidad en ginecobstetricia, el Consejo de Estado ha sido muy juicioso, ¿no? En el tema de definir la responsabilidad en ginecobstetricia, mucho más que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Y ahí yo les copié en el chat una sentencia que trata de los criterios en la responsabilidad, y lo primero que aclara es que en efecto es de falla probada en el servicio, o sea, la carga la tiene el demandante, la carga principalmente de la prueba la tiene el demandante, y habla de 4 criterios. Entonces, dentro de esos 4 criterios, uno es el que usted dice, que es la famosa prueba indiciaria o criterio de normalidad y anormalidad, que en este caso, digamos, puede jugar a favor en el sentido que la paciente venía siendo clasificada como bajo riesgo obstétrico. Entonces, a embarazada de bajo riesgo, yo lo que espero es un parto de bajo riesgo con una madre y un recién nacido sano, ¿sí? Más cuando se suma a eso otra prueba indiciaria, y es que el recién nacido, según todos los reportes paraclínicos en el control prenatal, dan cuenta de que no venía con malformaciones, dan cuenta de que no había presencia de anormalidad cerebral, vascular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa prueba indiciaria lo que me está diciendo es que algo sucedió en el momento del parto. ¿Listo? Pero como la prueba indiciaria no es suficiente, entonces ahí vienen los otros 3 criterios, que es lo que toca entrar a reforzar dentro del dictamen. Y dentro del dictamen va el nivel de atención, y lógicamente lo que usted está diciendo es cierto. A mayor nivel de complejidad de atención, pues esa posición de garantía se hace más fuerte, ¿sí? Se hace más exigible. Esos criterios de previsibilidad y si es resistible o irresistible ese perjuicio se hacen mucho más visibles. Entonces, en ese nivel de atención es muy importante entrar también a mirar, bueno, realmente el nivel de atención se compadece con lo que recibió la paciente, y uno dijera acá, bueno, pero es que es Clínica Tolima, tiene ginecólogos, obstetras, se supone que tienen para hacer pruebas de bienestar fetal, se supone que tienen para hacer alfa-fetoproteína, se supone que tienen para hacer Doppler vascular, se supone que tienen una historia clínica con software para hacer partograma. ¿Cómo es que no inician un partograma de manera oportuna? O sea, tenían todo el nivel de atención para cumplir con su deber de garantía, que en este caso consistía en no incrementar el riesgo de manera injustificada y, por el contrario, disminuir ese riesgo previsible. El tercero es circunstancias previas al parto. Entonces, en circunstancias previas al parto, lo que el dictamen reforzaría es, bueno, qué condiciones eran, digamos, importantes a revisar en la paciente para tener en cuenta, de decir que ella incluso no ingresa por contracciones, ingresa por un dolor pélvico, que es muy diferente decir contracciones, hablar de un dolor pélvico, un dolor bajo, con la presencia de leucorrea de color blanco, con el tema de un reporte de cultivo, que finalmente termina siendo una coriomiomnitis, y que incluso es otro indicio importante que se suma a las otras 2 pruebas indiciarias. Y el cuarto criterio es el acto médico como una actividad compleja, y en el acto médico como una actividad compleja implica esa responsabilidad organizacional
en el sentido de la comunicación y la interacción que debe haber entre todo el equipo médico y paramédico, que si bien el acto médico en ginecobstetricia no puede ser catalogada como una actividad peligrosa, porque pues eso implicaría evaluarlos a ellos por obligación de resultados y no de medios, sí se habla del acto médico como una actividad compleja, que implica que sean muy acuciosos, que implica que sean muy juiciosos con la supervisión de la paciente, que si están diciendo que es monitoreo fetal permanente o continuo, como ellos están diciendo, pues eso tampoco es congruente con lo que está en la historia y es el reporte apenas de 2 monitorías, y que incluso pues en historia clínica no está muy clara la interpretación que dan a esa, sobre todo a esa segunda monitoría. Solamente hablan de un criterio de mala prensa abdominal y de falta de pujo. No dicen nada de la interpretación de esa última monitoría, como si para ellos no lo hubieran hecho. ¿Sí? Ese, digamos, ¿y por qué fue tan bueno que el Consejo de Estado diera a conocer esos criterios? Por un lado, porque si era injusto que de verdad que se sentenciara a alguien o que se hallara responsable administrativamente hablando, solamente con una prueba indiciaria, sino que es que el nexo causal en los casos de ginecología y en general en los casos de responsabilidad médica es una cuestión sumamente difícil de probar, porque en salud pues es un tema multicausal, porque en salud no las historias clínicas no van a tener con claridad el registro de la falla y mucho menos el registro en ese nexo causal. Entonces, lo que se hace precisamente es que ese dictamen pericial venga a aportar a esos criterios que estamos hablando, ¿sí? A esos criterios que estamos hablando. Y finalmente, pues poder llevar como al convencimiento del juez, ¿no? Pues me parece que es una sentencia que de pronto les pueda aportar, es una sentencia buena, para que también la tengan en cuenta. Por este lado, todo claro. Listo. Jesús, tengo una pregunta y a manera de curiosidad, pero debo aprovechar la presencia de ustedes. Tematizo otra vez cuando estábamos hablando del expulsivo prolongado, pero decíamos, bueno, no se puede hablar de expulsivo porque inclusive no sabemos cuándo empezó porque se llegó a una etapa de 9, es decir, en Sí. etapa de parto. Mi pregunta, si se queda en 9 y no llega a 10, ¿eso tiene alguna línea relacionada con una etapa de parto prolongado, no de expulsivo? Sí, vamos a mirar que precisamente el partograma sirve para identificar eso. Permítame un momentico, miro acá una imagen que pues sea como muy clara. Ya les comparto. Mm. Ok, creo que esta es como clara. Listo. Espérame un momento, busco acá la imagen. Alerta. Ujú.
Ujú. Ujú. Ujú. Listo, ya. Entonces, ¿listo? Listo. ¿Me confirman entonces? Bueno, creo que ya se está viendo pantalla. Sí, vemos la imagen, Listo. evolución del caso. Esta es la imagen del partograma, ¿vale? Ese es un partograma diligenciado, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí, como decíamos, en el eje Y, ¿cierto? X, acordémonos un poco del del plano cartesiano, X el horizontal, Y el vertical. En el eje Y tenemos la dilatación en centímetros, que puede ser del 1 hasta el 10, ¿sí? Sí, Fíjense que lo que se mide es la frecuencia de las contracciones. Esto como mínimo, pues se debe estar evaluando periódicamente, ¿sí? Por lo menos en 10 minutos, estar evaluando directamente cuántas contracciones hay, que eso también se puede hacer mediante palpación directa. Aquí a este lado tenemos, al lado derecho, tenemos la fetocardia, acá, o la frecuencia cardíaca fetal, que la tenemos acá, latidos por minuto, y acá abajo tenemos las horas de evolución del parto. ¿Mm? Entonces fíjense que hora de trabajo de parto, hora de trabajo de parto empezó a las 2:30 y empezó con 3 centímetros de dilatación. Pues aquí empezó las 0 horas. En ese trabajo de parto es similar a como ella debió habérsele diligenciado. Acá, por ejemplo, aquí debió haber sido, ella ingresó fue a las 6:41. A las 6:41, casi las 7 de la noche, ingresó acá, ¿sí? Ingresó con 3. Después, a las 2:30, es que registran que le hacen tacto vaginal porque ya hizo ruptura, perdón, de membranas a las 2 de la mañana y ya tenía 4. Entonces, aquí en ese registro habría que decir de 6:48, casi 7, a las 2:40, ¿cuántas horas pasaron? Es 1, ahí más o menos son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas y media. O sea, 0 hasta acá. 7 horas y media sería el segundo registro, ¿sí? Entonces, esta curva se alargaría hasta acá, hasta acá. Entonces, a partir de eso, como ya ella inicia en la fase activa, que es a partir de los 4 centímetros, empezamos a hablar del punto cero de la curva de alerta. Entonces, de ahí para arriba, se tiene que empezar a mirar la dilatación, ¿sí? Que la dilatación solamente es posible mirarla con tactos vaginales, pero el tacto vaginal, como mínimo, solamente se puede hacer cada 2 horas, y en este caso, como ya hubo ruptura de membranas, incluso no se puede hacer tan seguido. Pues en este caso, con esta paciente, ellos lo que debieron haber hecho otro monitoreo fetal, como mínimo para saber cómo iba ese comportamiento. Después de eso, estamos aquí en el contexto de las 2:30 de la mañana. De las 2:30 de la mañana, el siguiente punto es a las 2 de la tarde, a las 12 horas. O sea, aquí estamos hablando que esta línea prácticamente se va aplanando, y fíjese que ¿qué es la curva de alerta? Precisamente cuando se empieza a dilatar, esta línea que ustedes ven punteada y empieza a prolongarse el tiempo.
Esto es lo que ellos llaman acá una curva de alerta. Cuando se identifica la curva de alerta es que ellos tienen que entrar a decir si hacen cesárea o no hacen cesárea. ¿Ven? Pero como aquí no hubo esa identificación de curva de alerta, pues se tomó la decisión, fue cuando hicieron monitoreo fetal antes de las 2 de la tarde. ¿Sí? Pues uno podría pensar que sí pasó pues un tiempo bastante considerable, más de 12 horas, para entrar a tomar la decisión, y en últimas, fíjense que esta línea nunca llega acá, que es lo que se quiere, que es el parto. ¿Sí ve que aquí arriba dice parto cuando llega a los 10 centímetros? Nunca se da porque la línea se queda acá, en los 9 Por encima centímetros. del 10, ¿no? Donde dice parto. Sí, señor. Claro, porque es que en el 10 ya es la última fase, que es expulsivo, y el alumbramiento, que es cuando termina de salir la placenta. Entonces, fíjense que eso no se da, sino que la paciente se queda en 9. O sea, la paciente no evolucionó. Entonces, en ese caso, y pues si no se graficó acá el tema de la fetocardia, fíjese que la fetocardia está por acá abajo, sobre el 120. Cuando comenzó cerca del 150, terminó con el 120. Entonces, aquí si se hubiera hecho esa graficación, se hubiera identificado que ese parto, pues sí se extendió mucho y que incluso no llegó a los 10 centímetros para haberla mandado a hacer parto vaginal normal, con pujo y ese tipo de cosas, porque no daba. ¿Listo? Entonces, pero pues obviamente, Doc, eso ya sería lo que técnicamente entre a hacer el ginecólogo, ¿no? A revisar esos tiempos, consumo de talla y demás. De acuerdo. Bueno, pues ya por ese, doctor Jesús, ¿usted nos envía ese diagnóstico? El concepto, sí. Entonces, Ya, ok, sí, ya en un momento se lo envío. anexarlo. Sí, señora, ya en un momento se lo envío. Vale, muchísimas gracias entonces. Doctora Tatiana, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias. De verdad que Bueno. nutritivo, un tipo que amplían mucho el margen de conocimiento, ¿no? Puedo leer muchas cosas, pero obviamente pues, el que es técnico y experto en un área puede hablar con profundidad. Muchas gracias de verdad. Que pasen una excelente noche y como dijo la doctora, pues esperemos seguir trabajando de la mano. Con gusto, Sí. claro que sí. Doc, lean esa sentencia que es muy buena, incluso también es un caso que termina en cesárea y podía haberse atendido como parto vaginal, e incluso allí en esa sentencia, pues para ese entonces reconocían el tema de perjuicios estéticos por la cicatriz que dejaba la cesárea en la paciente. Se dijo, mire que es innecesario y de haberse hecho correctamente, se repara también incluso eso. Hoy día, pues lógicamente sería dentro del perjuicio de daño a la salud. Entonces es muy chévere. Sí, yo leí ¿vale? esa sentencia, bastante interesante, y de hecho la última que salió hace 6 meses hace cierta sí de ahí, porque digamos que hubo canciones del Consejo de Estado respecto a esos asuntos y la verdad es muy interesante. Ok, vale. Listo, doctores, que tengan una muy buena noche. Descansen, buenas noches, bendiciones. Bueno, gracias. Gracias. Lleva tiempo de que nos llegue ese sitio inicial, gracias. Vale, listo.